escenario, para ajustar algunas otras cosas que necesitamos del curso. Vamos a proponer. Entonces, bueno, vamos a empezar la presentación, Cándido, compañera, por favor. Diana, ¿verdad? Sí. Sí, no sé si ya los demás están por ahí. Vamos a empezar con la presentación. Es la primera parte. En la siguiente sesión vemos el resto de la lectura, que sería justo la segunda, ¿no? ¿Ya se puede ver? Y ya se puede ver. Ok. Bueno, para ir un poquito más flash, bueno, buenos días, compañeros y compañeras. A ver si me pone. Creo que era aquí. Ahora sí. Ya, buenos días, compañeras y compañeros. De parte de pues, su servidor Martín Sández Cándido, a nosotros nos va a tocar el tema de la industrialización en México. La primera parte, el texto pues escrito por María Luisa González María. Bueno, los integrantes del equipo somos Aguilar Valtierra, Diana Guadalupe, Lobato Ramos, Eric David, Mendoza Flores, Gael Sebastián y Martínez Hernández Cándido. Pues bueno, les dejo a mis compañeras para que empiece esta exposición de cada parte. Sí, pues, la doctora María Luisa González este, es licenciada en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM. También obtuvo el grado de maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM en estudios latinoamericanos y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. También tiene reconocimientos como Sor Juana Inés de la Cruz y Ifigenia Martínez. La siguiente. Otra de sus publicaciones de la doctora María Luisa son los cambios en la banca y su impacto en el sector financiero, el trabajo femenino, las nuevas desigualdades, la industria automotriz en época de crisis, efectos económicos, financieros y sociales, crisis económica, una perspectiva feminista desde América Latina y el género y globalización clásico. Siguiente. La autora al principio como introducción al texto, nos habla de que de la industria mexicana trata de incorporarse al mercado mundial, lo que implica fuertes transformaciones en ella. Con eso también vinieron las polémicas entre los partidarios del proteccionismo y del liberalismo, cuyo punto estaba en el papel del Estado del fomento de desarrollo y especialmente en la actividad industrial para el futuro del país. En ese trabajo se presenta cómo México se desarrolló en la industria y los retos que enfrenta actualmente, bueno, en la época del 82 al 2000. Y eso es todo. Ahora hablaremos de los primeros intentos de industrialización. Siguiente, por favor. Lo primero fueron los obrajes, los cuales eran una institución donde se fabricaban con equipos e instrumentos manuales algunos bienes de consumo y se utilizaba mano de obra asalariada, pero sus condiciones de trabajo eran terribles. Los obrajes durante la época colonial estuvieron sujetos a prohibiciones tanto productivas como en condiciones de trabajo de los obreros, las cuales fueron impuestas por parte de la corona española, que siempre trató de mantener sujetas a sus colonias con el objetivo de evitar que se convirtieran en sociedades más poderosas que ellas y alejar el peligro de que la disputaran la supremacía económica y política. Por lo tanto, el obraje fue tolerado, pero nunca se fomentó su crecimiento debido a la preocupación española respecto a la competencia con sus productos y también por las condiciones terribles en que vivían los indios que trabajaban en ellas, ya que se les negaba el crédito, se les prohibía el comercio con otras colonias y se les ponían limitaciones para producir telas. Y aunque las prohibiciones dificultaban la proliferación de obrajes, no lograron su extinción y se proliferan en las principales ciudades como México, Puebla, Antequera y Valladolid. Siguiente, por favor. Aunque la actividad industrial no estaba en las preocupaciones de los hombres con dinero, para ellos eran más rentables la minería, el comercio y la agricultura.
Las prohibiciones de España a los obrajes, en especial a los textiles, obedecía también el temor que se fortaleciera una clase empresarial a la que no tuvieran control. En la etapa de México independiente, los esfuerzos para crear una industria estuvieron a cargo de Lucas Alamán y pensaba lograrlo por dos vías, la del crédito y la de los aranceles a los productos importados, por lo que se creó el Banco de Avío, que tenía como propósito fomentar la industria otorgando préstamos y maquinaria. Sin embargo, no pudo cumplir con su cometido por la inestabilidad política posterior a la guerra de independencia y el apoyo que pedían otros sectores económicos. Siguiente, por favor. Existían diferencias entre conservadores y liberales, que fueron, ya que las luchas entre estos se manifestaban en las diferencias respecto al fomento de la actividad industrial. Y aunque el gobierno apoyó poco a la industria, el debate sobre el proteccionismo y el liberalismo mostró que la industrialización en México no estaba dentro de los problemas más importantes del país, debido a que aún necesitaba hacerse grandes transformaciones sociales y políticas. La diferencia está en que los liberales pensaban que la prosperidad del país pasaba por la creación de un Estado laico, capaz de encabezar el fomento de las actividades económicas, pero sin liberar a las haciendas de la usura de la iglesia y los bienes de manos muertas de México. No alzaría la por lo que México no alcanzaría la prosperidad ni la independencia, por lo que se tenía que romper con las viejas estructuras heredadas por la colonia, mientras que los conservadores querían fomentar la industria y creían que era posible lograrlo sin tocar el poder de la iglesia y sus propiedades, sin dar paso a la formación del Estado moderno. Siguiente, por favor. Durante la dictadura porfirista se dieron grandes cambios en el terreno económico que fomentaron el crecimiento industrial. México se incorpora a la economía mundial mediante las exportaciones de materias primas agrícolas y minerales. Se incrementa la inversión extranjera, sobre todo en medios de transporte como el ferrocarril y algunas ramas industriales como la textil, petróleo, tabaco, electricidad. Al mejorar los medios de transporte, la agricultura estuvo en condiciones de vender sus productos en mercados externos e internos, y la industria contó con materias primas a menor costo. Siguiente, por favor. Algunas de las inversiones extranjeras que tuvo el país fueron que una tercera parte de la inversión extranjera, inversión externa de Estados Unidos, se encuentra en México, en los ferrocarriles, minería y petróleo. También la inversión británica se encontraba en los ferrocarriles, electricidad, telégrafo, minería y comercio, mientras que la inversión francesa estaba en la industria textil, siderúrgica y del tabaco, mientras que las inversiones alemanas estaban en la industria cervecera y en la hulera. Y aunque la industria no era la principal actividad, el taller artesanal quedó atrás y en su lugar aparecieron las fábricas modernas, con máquinas importadas y obreros asalariados, y surgieron también los primeros intentos de crear sindicatos que limitaran los abusos de los patrones. Siguiente. Ya, ahora sí yo. Tengo mi parte y ahora sí, yo voy a hablar del modelo de sustitución de importaciones, que va desde 1946 hasta el 81 con la caída, pues, bueno, pues con la caída de, pues, del modelo pues, de este mismo modelo, ¿ok? Antes vamos a hacer antes vamos a hacer un repaso de lo que pasó antes, para un pequeño repaso histórico. Antes, bueno, pues después de la caída de Porfirio Díaz del poder, derivado de la Revolución Mexicana, se sucedió la Guerra Civil, que todos ya conocemos, y que pasó entre pues, los constitucionalistas y pues Pancho Villa y Emiliano Zapata, y pues finalmente pues ganaron los sonorenses, y pues empezó la industrialización del país entre los años 20. Ya entrados en los 30, podemos decir que pues llegó Cárdenas y pues empezó, por decirlo ya, bueno, es que tampoco podríamos decir que no hubo un plan en específico y es algo que aclara la lectura en el cual pues impulsar cierta industria o hay un objetivo claro, sino simplemente pues este empuje para la industrialización del país. Para esto se tuvo que llevar a cabo algunas de las demandas pues, del Nacional Revolucionario y sueños de la Revolución Mexicana, entre las cuales podríamos decir que pues, es la reforma agraria cardenista, la expropiación petrolera
la nacionalización de los ferrocarriles, la creación de la Nacional Financiera y la creación del Instituto Politécnico Nacional, todo con el objetivo, sí, y también la creación de diversos aparatos tales y empresas públicas y empresas dueñas del Estado, con el objetivo de impulsar la industrialización del país. Esto empezó a verse más claramente con la entrada de Ávila Camacho en los 40 y por conseguir, y con esto, pues empezar el modelo de sustitución de importaciones, que como su nombre lo dice, es básicamente, pues, sustituir las importaciones que antes en nuestro país dependía mucho, en especial en un inicio siendo los bienes primarios de consumo los más beneficiados de esa política, con el objetivo, pues, de no ser estrangulados por el exterior y de tener, y que la balanza de pagos, pues, fueran las más sanas posibles. Y también evitar el déficit de la balanza comercial. Bueno, la primera etapa es la edad que corresponde de 1941 a 1956. La primera etapa de la sustitución de importaciones se elabora principalmente en los bienes de consumo, protegiendo la industria local y de que el sistema económico tenga la capacidad de generar divisas a partir del sector agrícola, importar bienes de capital e intermedios. Como todos sabemos, pues para que un país pueda ser industrializado, y al igual que pasó, por ejemplo, en otras economías de América Latina, como es el caso de Argentina, de Venezuela, de Brasil y de Chile, México hizo algo similar, hizo algo, de alguna forma u otra similar. Y aquí básicamente, pues lo que hacía era apoyarse de un sector que pues tenía fortalecido, en este caso, pues el sector agrícola en la etapa del 41 y 56, la cual tenía buenos beneficios, con el objetivo de que las exportaciones del sector agrícola trajeran divisas al país y con estas divisas comprar los insumos necesarios para poder industrializar el país, en este caso a partir de bienes de capital intermedios para impulsar nuestro sector de bienes de consumo finales como duraderos y no duraderos. También se hizo una política económica, la cual consistía, pues, alzar los aranceles hasta las nubes, proteger a la industria interna y, sobre todo, y principalmente, incentivar, pues, a la industrialización del país mediante un proteccionismo por parte del Estado. Esa etapa corresponde ya en términos sexenios, el sexenio de Ávila Camacho, el sexenio de Miguel Alemán y gran parte del sexenio de Ruiz Cortines. Ya la segunda etapa, entrando ya de 1956 a 1970, es el aumento, cambia un poquito esa dinámica y corresponde al fomento de la producción de bienes de capital, en especial aquellos centrados en la industria petrolera y eléctrica. Y todo esto se hizo a partir, pues, de una coinversión entre el capital estatal privado y el extranjero. Esto causó que aumentara la industria y en especial la producción de los bienes intermedios y de capital, no de una manera significativa, y esto es un problema, y esto es una problemática que va a repercutir mucho en la tercera etapa, mientras que las divisas se obtuvieron mediante los créditos externos y la inversión extranjera directa. Aquí podemos ver que el país intenta dar ese segundo salto en el proceso de estandarización, que ya no es solamente producir bienes de consumo finales, sino también producir bienes intermedios y en especial de capital. Primero se centraron en los bienes intermedios y dejando de lado un poco a los bienes de capital. Esto va a resultar un problema, ya que básicamente, pues, el país no puede depender siempre de otro sector para poder lograr esa entrada de divisas, y por consiguiente se empezó a impulsar estas dos ramas en la industria, pero que, pues, de alguna forma, y a pesar de que, pues, empezaron a elevarse las exportaciones, pues, de la industria mexicana hacia el exterior, el simple hecho de, pues, ser algo caro y, pues, no ser de una calidad tan buena como se esperaba, causó que simplemente, pues, empezar a ver un déficit en lo que respecta en esta industria. Y finalmente, y si se lo preguntan antes, pues los sexenios que corresponde en este caso, pues es
parte del final del sexenio de Ruiz Cortines y completamente todos los sexenios de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Finalmente tenemos, para mí, desde mi punto de opinión, pues una de las peores etapas que ha cada uno de su país por diversos motivos políticos, sociales, económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aunque eso tampoco ya me corresponde tanto. Y tenemos la tercera etapa, que corresponde de 1970 a 1982. Para poner algo más en un contexto histórico, el modelo establecedor fue justo con el inicio de Luis Echeverría, en el cual pues literalmente se acabó. Hasta inclusive él dijo que hay que, inclusive Echeverría dijo que hay que cambiar el modelo económico, que ya había llegado a su tope debido a la demografía y por consiguiente se dio pues, un golpe de timón. En la tercera etapa, que corresponde a los años que antes mencionados, se caracteriza por el enorme incentivo a la producción de los bienes y capital, mediante las divisas procedentes de los créditos externos y las exportaciones petroleras. Esto, pues, fue un gran problema. ¿Por qué? Porque básicamente, pues, derivado, pues, al aumento de la deuda, derivado de que el modelo de sustitución de importación ya estaba llegando a su límite y que pues básicamente pues cada día crecían más las importaciones de bienes y capital intermedios y que la política no estaba funcionando pues para pues impulsar esto, pues ¿qué se hizo? Pues la levantación de créditos del exterior, el endeudamiento del país, lo cual llevó a la crisis de 76. Después de esto llegó López Portillo al poder con una política que ya de 3 años, que básicamente eran 2 años no recuerdo bien, pero creo que eran 2 años de recuperación, 2 años de recuperación, 2 años de estabilización o 2 años de crecimiento, o no recuerdo bien la política la cual implementó, pero era básicamente el saneamiento de las cuentas nacionales. Algo que no pasó, porque básicamente pues derivado pues del encuentro de un yacimiento petrolero, que no recuerdo su nombre exactamente, pero pues que sucedió previamente el sexenio de Echeverría, pero que finalmente sucedió el sexenio de López Portillo, pues dijo su única frase de que hay que administrar la abundancia de una manera muy irónica y empezó a impulsarse las industrias de bienes de capital, impulsados principalmente al sector petrolero. El país empezó a deudar a lo loco, literalmente pues empezamos a pedir créditos externos pensando que las divisas entrantes del petróleo iban a poder de alguna forma u otra sostener la industrialización del país en bienes de capital intermedios, algo que al final no pasó. Los precios del petróleo empezaron a caer. López Portillo en su necesidad no bajó los precios, al contrario, lo subió y por conseguir, y si eso le mezclamos que el crudo mexicano, pues históricamente no ha sido de una calidad tan buena como, por ejemplo, el crudo de Medio Oriente, causó pues que básicamente la crisis del 82, el endeudamiento del país, su quiebra total y por consiguiente el final definitivo del modelo de sustitución de importaciones. Todo básicamente pues a que nunca logramos de alguna forma u otra consolidar una industria de una manera adecuada de bienes de capital y de bienes intermedios. Aún así, el autor nos destaca los logros de este modelo de sustitución de importaciones, la cual básicamente son pues que pues la industrialización del país, básicamente dejamos de ser un país atrasado antes de los 1930 a un país industrializado. También alrededor de déjenme buscar los datos, de 1953 a 1965 pues la industria nacional creció pues un promedio en un 8%. Hubo una bonanza económica durante los años del desarrollo estabilizador, pero pues al final de cuentas, como todo modelo, llega a su fin. Y pues simplemente tenemos que dar una vuelta de página y con esto empezó la llegada del modelo neoliberal,
y pues una nueva dinámica de negociación para la nación. Yo les voy a hablar del modelo de industrialización orientado a la exportación, que va de 1982 al 2000. Como ya había dicho mi compañero, en 1982 la economía mexicana estaba en quiebra, los precios del petróleo habían bajado, la elevación de las tasas de interés y la deuda externa se hizo impagable. El gobierno de López Portillo se dirigió hacia el Fondo Monetario Internacional, en donde se firmó una carta de intención que comprometió al gobierno a que aplicara un rígido programa de austeridad. Esta implicaba disminuir el aumento de la deuda externa y bajar el déficit público. A cambio se le ofrecería a Estados Unidos la venta de petróleo. Se tomó la decisión de declarar la suspensión de pagos, la nacionalización de la banca y el control de cambios. Más adelante, el gobierno siguiente de Miguel de la Madrid llevaría a cabo los cambios de la economía internacional y la nueva política de los países desarrollados estaban reclamando. La nueva posición de la industria en la economía mundial. Desde los años 70 se observaba que empezaba a descender la importancia de la industria dentro del PIB y el trabajo en los servicios crece de una manera ininterrumpida. La industria deja de ser el eje de desarrollo económico y su lugar es ocupado por el de los servicios. Tuvo entonces esta industria que transformarse, ser más productiva, redefinir su localización, su estructura y su dinámica. Necesitaba de los adelantos tecnológicos, cambiar las formas de organización de trabajo y aprovechar de otras ventajas para poder competir. Le puedes cambiar a la siguiente. Ahora, la reestructuración de la industria implicaba una serie de transformaciones, las cuales se puede destacar que eran la reducción del tamaño de las empresas y la introducción de tecnología de punta, la producción flexible, proliferación de empresas subcontratadas, la creación de la fábrica global, venta de empresas estatales, flexibilidad laboral y nuevas formas de organización del trabajo. Las condiciones políticas que hicieron posibles cambios fue la derrota obrera frente al neoliberalismo, la caída del socialismo real, la crisis de los sindicatos y la desaparición de los partidos proletariados. ¿Puedes cambiar al siguiente? Ahora, los cambios de la industria manufacturera en los años de la crisis 1982 a 1987. Los obstáculos que se tenían para reestructurar la industria fueron las empresas estatales y los sindicatos. Para privatizar las empresas estatales, el gobierno siguió la estrategia de denunciar el enorme peso que estas tenían en las finanzas públicas. Para debilitar a los sindicatos de las empresas estatales consistía en seguir una política que reactivara a las demandas obreras. La escasa oposición de las masas trabajadoras a la privatización de las empresas estatales es un hecho con enorme peso ideológico que tuvo el nacionalismo revolucionario en el movimiento obrero. Algunas conquistas obreras fueron manejadas como abusos de los sindicatos. En particular, se puede criticar a los trabajadores de Telmex y Aeroméxico en esos tiempos. Las privatizaciones iniciaron con Miguel de la Madrid, pero se profundizaron con Ricardo Salinas. Se señaló que el proceso de venta de las empresas estatales estaba plagado de irregularidades y de corrupciones. Al amparo de estas ventas se favorecía a ciertos grupos industriales, empresarios y funcionarios. De aquí surgieron nuevos grupos financieros industriales y se redujo la planta productiva ya que muchas empresas limitaron la cantidad y los tipos de bienes fabricados. Otras tuvieron como giro principal la comercialización. Lo que se puede destacar es que la entrada de México al acuerdo sobre aranceles aduaneros y comercio. Esta influyó a la reestructuración, pero no estaba preparado para competir, por lo que esto fue catastrófico.
Miles de trabajadores fueron despedidos y otros no encontraron ocupación en la industria. La apertura de fronteras, la aplicación de políticas recesivas, la venta de las empresas estatales, la reconversión industrial y los cambios a la ley de inversiones extranjeras tuvieron un efecto desastroso, que sobre todo fue a la manufactura, lo que causó que bajara la producción, el empleo y las inversiones. Durante 1982 a 1987, la tasa de crecimiento promedio anual de la producción creció solo el 0,68%, de formación bruta de capital fija cayó menos 8,4% y la productividad del trabajo se estancó en 0,2%. Con una política recesiva, Miguel de la Madrid trataba de aliviar esta presión sobre la balanza comercial, condicionando el crecimiento a resultados de la balanza de pagos. La industrialización quedaba de esta manera en un segundo lugar dentro de la política en México. Puedes cambiar a la siguiente, por favor. Bajar las importaciones a costo de reducir el crecimiento económico se tradujo en un empobrecimiento de la población. El fomento a las exportaciones no petroleras fue un objetivo que se cumplió a medias, pero se transformó en una dinámica y recomposición de la industria. Los principales ganadores de las políticas de esto fueron las empresas transnacionales y los grupos industriales financieros. Se impuso el dominio de esos ganadores a la industria manufacturera. Ellos decidían qué producir, qué exportar y a dónde, con qué tecnología, entre otras cosas. Se realizaba la reestructuración con el fin de integrar a la economía mexicana con la economía de los Estados Unidos. Puedes cambiar a la siguiente. No. Bueno, aunque la industria manufacturera se estancó, hubo algunas divisiones que mantuvieron tasas de crecimiento superiores a la media, como la industria química, la alimenticia, la editorial, la de metales y minerales no metálicos. La estrategia de las empresas para sobrevivir fue aplicar varias tácticas que conformaran nuevas relaciones en la industria, como el aprovechar la reducción del mercado interno para explotar, establecer filiales de empresas transnacionales para aprovechar las ventajas de la mano de obra barata y la cercanía del mercado estadounidense, la compra y fusiones de empresas, la conversión de productoras comercializadoras. Estas estrategias las usaron las empresas para poder sobrevivir. Y eso sería todo. Y ya, eso sería todo. Ya para manera de conclusión, solo podemos decir que pues básicamente pues la industrialización del país pues no tuvo un plan específico y hasta cierta, de alguna forma u otra pues fue algo pues una manera apresurada o podemos decir caótica. Y la segunda fase o la segunda parte pues hasta cierto punto nos muestra los estragos de una política neoliberal también, inclusive más desastrosa que la del modelo de sucesión de importaciones, pues es algo que a nosotros no nos toca. Y eso sería todo. Gracias por poner atención y que tengan un bonito día. Muy bien, bueno, pues gracias compañeros, compañera, por la exposición, por la presentación que hacen. Bueno, vamos a empezar abriendo una ronda de intervenciones de sus compañeros y compañeras respecto a la lectura de González Marín. Y bueno, pues ¿a quién le gustaría? Ya en el chat por aquí hay algunas intervenciones. Ahí está el caso de Alan, por favor, y después Julio. Buenos días. Bueno, como lo mencionaba en la lectura, mencionaba que México logró entrar al mercado con la exportación de materias primas, ¿no?
Yo creo que eso fue lo que causó como el mayor estancamiento en el desarrollo de la industria, ya que, o sea, optamos siempre por eso, ¿no? Como el sector primario, transformarlo y explotarlo, en vez de aprovechar como ese auge que teníamos para decir, bueno, si estamos obteniendo ganancias de este sector, pues usarlas para desarrollar sectores que no tenemos pues tan avanzados como era la industria, para pues ocupar o desarrollar una industria en la que México dijera que pues es importante, ¿no? Y no solo en materias primas, importando materias primas. Ok, eso es parte de la discusión. A ver, Julio, por favor. Bueno, lo que yo resalto de la lectura, profesor, es el principal tema para mí fue cómo abordó el modelo de sustitución de importaciones. Y pues en sí mismo es un tema muy, muy importante, pues ya varios autores hablaron de ello, pero en lo que se enfoca este autor que pues sería como que mi destacamiento es en la contextualización histórica del por qué y ya no tanto en las consecuencias que tuvo, porque ya todos en sí sabemos por otros autores que trajo desigualdad, que pues no le ayudaba tanto a los locales, a los productores minoristas y todo eso, y pues otros autores ya abordaron eso, pero este es como que el autor que se enfoca más en el proceso histórico de lo que llevó al mismo modelo de sustitución de importaciones desde la época pues, colonial, porfirista, después de cardenista y todo eso. Bueno, todos esos procesos que se sufrieron y cómo pues en sí mismo era algo que iba a tener que pasar, casi inevitable. Y pues bueno, he concluido mi participación, profesor. Vale, ok. Bueno, recuerden, compañeros, que hay que prender la cámara para poder estar aquí presentes, un poco sobre los acuerdos que había. Traten de hacerlo. Lo otro, vamos a ubicar varios puntos que son fundamentales en la discusión, que tienen que ver con lo que está planteando la autora, que son debates. Ella habla de un proceso de industrialización que nos remite a procesos de la colonia, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que ver un poquito estas cuestiones. Vamos a ver las participaciones de Sergio Ríos. Dice, en esta época México, ¿en cuál época? Dice, no sufrió precisamente un proceso de industrialización. Ok. Creían que la sustitución de importaciones lograría una mayor independencia económica. ¿Por qué? Pero nunca lograron trazar un plan de desarrollo que impulsara la industrialización o mejorar su eficiencia. Y ahí tengo un poquito, bueno, entiendo lo que está diciendo el compañero, pero sí había un plan, ¿eh? O sea, no es que estuviera todo mal planteado, había una propuesta y hay que entender de dónde sale la propuesta y por qué sale la propuesta también, un poco lo que decía Julio. Dice, y después, ¿por qué queda interrumpido el modelo ICI? Eso lo vamos a ver hacia la segunda parte de la lectura. Se dieron cuenta que la política neoliberal estuvo muy lejos de ayudar a la industrialización. Hay que combinar, ahí hay periodos distintos. El modelo ICI no tiene nada que ver con lo que va a ser el periodo del neoliberalismo en México. El modelo ICI ya no está funcionando cuando está el modelo neoliberal en México. El Banco Mundial y el FMI también tienen injerencia muy fuerte porque van a generar una serie de políticas y van a empujar teóricamente en toda la región esta necesidad por endeudarse, sobre todo el Banco Mundial y el FMI, van a estar construyendo mucho este discurso de que es una buena vía para desarrollarse, ¿no? A ver, José Espinosa, solo está el grupo José, no está la intervención, hay que poner la La intervención. estoy redactando, espere. Ok, bien. Luego Luis, me parece muy interesante el modelo ICI, modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Fue un relativo éxito en el país, posicionando a México como una de las mejores economías de América Latina, ya que tenía tasas de crecimiento de 8.3% en el PIB, eso es importante decirlo. Se crearon varias empresas estatales, también hay que hacer la acotación porque hay empresas de tipo público, locales y extranjeras, o que son mixtas, que tienen capital estatal y también capital privado, ¿no? Después vamos a hacer esas
Ubicaciones. Durante todo este periodo del modelo ICI, la mayor presencia es de carácter público, de tipo estatal. No es que no haya, o que esté totalmente fuera del mercado interno en la industria. El capital local sí está, el capital foráneo también lo va a estar, pero en menor medida. O sea, Ford, por ejemplo, pregunten cuándo llega Ford a México, que es la industria automotriz, revisen esos datos. General Motors, o sea, tienen que ya son procesos antiquísimos, y también en la industria de la extracción, todo el proceso de lo que va a ser después en 1938 con Lázaro Cárdenas, la expropiación petrolera, deviene, por ejemplo, justo de la inversión extranjera directa sobre la extracción del petróleo y del gas en México. Acuérdense de esto. Luego, dice, el sistema financiero se robusteció. Durante el modelo ICI yo no estaría, bueno, sí, un poco, pero no como al nivel que se está dando en el mercado mundial. Esto es muy importante, no perder de vista qué está ocurriendo a nivel mundial y cómo va a nivel regional y local, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo el tema del sector agrícola, es muy importante, ¿no? Que va de la mano con el sector industrial, con la participación de Luis, muy bien. Luego está, ahora sí, Ramos Hernández. Sabemos que uno de los periodos más importantes en la historia de México fue sin duda el proceso de industrialización, que fue la base para tener estabilidad económica. En México la industrialización ha sido relevante y parte importante de la economía de nuestro país. Ustedes saben que búsquenlo, googleenlo, ¿cuál fue la industria a la que le apostó durante el modelo ICI el gobierno mexicano, los gobiernos mexicanos? ¿Con cuál empiezan a apostarle y por qué? ¿No? Eso incluso en la lectura lo vamos a ver. Luego Álvarez Flores Marco, del 239, ¿verdad, Marco? Álvarez Flores Marco, la política gubernamental siempre será favorecida a la industria extranjera. Hay un debate, la autora al principio, ahorita va a intervenir el profesor Luis, pero la autora al principio es un posicionamiento que no necesariamente por el carácter de la clase lo estamos revisando de manera detenida, que es cómo se construye, más bien, cómo surge el Estado-Nación en México y en América Latina. Y en eso va, por ejemplo, una parte de lo que es la sociedad política, que es parte sustantiva de lo que es la nación, y que tiene que ver justamente con estas concepciones tanto de liberales como de conservadores. No es gratuito que esté aludiendo, pone el caso de Lucas Salomán, la autora, que es muy curioso, ¿no? Él es totalmente conservador, pero que en su proceso de formación, que incluso va a Europa a hacer proceso de formación, Lucas Salomán, empieza a traer ideas de Europa sobre el liberalismo, y entonces él está empujando muy fuerte, por ejemplo, el tema de la inversión foránea, extranjera. Ahí no podemos hablar de inversión extranjera directa todavía como tal, de inversión foránea, para fortalecer la generación de maquinaria y de bienes, etcétera. Está esta concepción que no es, o sea, vemos antecedentes a lo que se va a ver en el informe Previs. Justo por Previs, uno de los planteamientos que hace a partir del deterioro del intercambio comercial con Europa, justamente en un proceso de crisis, que es lo que ocurre, cómo impacta de manera negativa en las exportaciones de América Latina hacia Europa, sobre todo el caso inglés, que va a documentar muy bien Raúl Previs, y a partir de eso es el que propone, ¿no?, qué hay que hacer. Muy bien, luego seguimos. Está el tema de la redistribución de los ingresos. Ok, el tema de los ingresos en el sentido del salario también es importante en esta época, ¿no? Es donde tiene más beneficios, además va a tener la clase trabajadora, lo cual no termina por atender todas las necesidades. Si hay un buen derecho, tiene que ver con la correlación de fuerzas. En ese momento también los sindicatos tienen mayor poder de organización y poder de negociación más fuerte, justamente por el tamaño que tienen respecto a lo que hoy se vive. Munguía Flores resalta la crisis del 29 como el antecedente. Está muy bien, ¿no? Que genera ciertas está muy bien que lo plantee la compañera, porque justo eso va a meter en otra dinámica a toda la región, y no solo a la región de América Latina y el Caribe, sino a nivel mundial,
porque recuerden ustedes, en ese mundo, en el 29 quien entra en crisis es el capitalismo, no el socialismo, ¿no? El socialismo está en un proceso de desarrollo que, como bien lo comentaron y explicaron los compañeros durante la explicación de Fernando Van Silber, empieza un proceso de ascendente en términos de la presencia de la producción soviética, sobre todo, de varios bienes, ¿no? Y bueno, ese tema de la disputa por los mercados está muy bien. Entonces, el 29 es un punto crucial. Está en crisis el capitalismo global, que se expresa en primera instancia en lo que va a ser Estados Unidos, el famoso crack del 29, el jueves negro, que es una crisis tipo productiva, pero también financiera. Entonces, vienen reajustes en tanto el tipo de Estado, que va a ser el Estado, política económica, y una serie de iniciativas para poder reactivar todo de la mano con el Fordismo. Tampoco hay que olvidar eso. Va a haber un binomio ahí entre keynesianismo y Fordismo para poder empujar el proyecto de lo que es el estado de bienestar. Eso cómo baja en América Latina es un poco nuestra intervención, por ahí va a ir, ¿no? ¿Cómo va a bajar América Latina esto? Y luego está el periodo entre guerras, luego viene la Segunda Guerra Mundial y viene después, pues justamente lo que ocurre en América Latina después de la Segunda Guerra, de las dos guerras, después de la Segunda Guerra Mundial, el papel que juega América Latina y el Caribe, sobre todo el sector alimenticio, agrario y el sector industrial. Bueno, eso solo con el punto que toca Munguía Flores sobre el 29. Hay una visión del Estado, ¿no? Respecto a la industria, y dice muy bien la compañera, tiene que proteger la industria de la competencia, sobre la competencia externa. ¿Cómo lo hace? Pues hay una serie de medidas de tipo fiscal, administrativas, para evitar que encarezca, ¿no? O sea, si quieres, o sea, no te puedes cerrar totalmente, pero si quieres invertir en mi mercado, te va a costar esto, son las tasas impositivas, todo lo que se está generando, para que haga esto más difícil la llegada de capitales foráneos que están además en una ventaja sustancial respecto a lo que se está construyendo en América Latina y el Caribe. Ok, muy bien, compañera. Para 82 la política proteccionista era incapaz de contribuir con sus objetivos. Hay que entender que los objetivos viene un replanteamiento, hay un agotamiento de lo que es el Estado benefactor y está la necesidad, ahorita vamos a decir por qué y en dónde se ubican los puntos cruciales de ese agotamiento y por qué se replantea no solo cambiar de política económica, sino cambiar de tipo de Estado. Es un cambio de tipo estructural, ¿no? Para poder reactivar la economía en el capitalismo a nivel mundial. Luego, Jordi, voy a leer algunos más y después ya vamos a dar la intervención a profesor Luis por cuestiones de tiempo también, ¿no? Sí, dice, la primera etapa, muy bien, compañera, de la sustitución de importaciones fue una de las más importantes. Pues empieza toda esta idea a nivel del Estado de proteger la industria local, pero no solo protegerla, sino estimularla, ¿no? Desarrollar cierto tipo de industria que pudiera permitir el desarrollo integral de la nación, ¿no? Y en ese sentido era lo que les pedí al principio, ¿qué tipo de industria? ¿No? Está la metalmecánica, ¿para qué quieres tú desarrollar la industria metalmecánica, la industria química, la siderurgia, ¿no? Y después ya va a venir en consecuencia algunas más que van a, o sea, digamos, este efecto, como la industria automotriz, va a haber industria automotriz local, la industria de la construcción también tiene un tema fundamental para poder desarrollar toda la infraestructura que requiere el desarrollo de un país, para conectar regiones, generar flujos de mercancías, etcétera. El desarrollo portuario, toda la industria de la construcción entra de manera muy importante ahí a procesos de modernización y todo lo que son los puertos para poder conectar el país. Bueno, entonces voy a avanzar un poco más. Está Vera Rodríguez Arturo. Dice, la economía mexicana buscaba posicionarse a los mercados de nivel mundial. Posicionarse, más bien hay que utilizar términos para entender. México ya estaba en el mercado mundial, ¿no? O sea, no es que fuera ajeno, tenía incidencia, hay que ver el nivel de incidencia con el mercado mundial y de qué tipo era. Lo que dice la autora, utiliza un término que también se discute, hay quienes plantean que se inserta, ¿no? Si yo utilizo el término insertar, quiere decir que yo no estaba inserto, o sea, voy a iniciar un proceso. Lo que dice la autora es un proceso de reinserción, es decir, voy a recambiar cómo ya mi presencia en el mercado mundial va a tener otra lógica, y en ese sentido también va de la mano con un concepto que está en la lectura. Ahí también hay un debate, parece menor, pero sí indica cómo estás viendo tú y haciendo el análisis a nivel teórico, hablar de
La reindustrialización quiere decir no destruyo la industria local, sino que le voy a dar un sentido distinto. Va a haber teóricos que van a hablar de desindustrialización. Ellos sí dicen, no, destruyeron la industria local en México y lo que hicieron fue imponer otra lógica totalmente subordinada, ya no en el papel fundamental, que ese ya va a ser, por ejemplo, de la inversión extranjera directa. Va a ser el caso de IBM, de los famosos holdings que empiezan a llegar a nivel de la industria en México, que son corporativos a nivel mundial muy poderosos y que dejan en un segundo nivel al capital local, ¿no? Aquellas empresas que se dedicaban, por ejemplo, en buena medida a la producción de bienes, ahora lo que van a hacer es maquila, ¿no? O sea, ni siquiera manufactura, maquila, voy a hacerte ciertas partes de tus procesos. Y eso, digamos, para muchos es una desgracia en términos de lo que va a ocurrir con la industria para el caso mexicano. Por eso se habla de enclaves, que eso es otro concepto, de un enclave económico que va a estar constituido y sobre todo por capital local muy atrasado, es decir, tecnológicamente súper atrasado, sobre todo en patrones establecidos desde el taylorismo, fordismo, o sea, no, bienes de capital que no requieren de un desarrollo industrial muy fuerte, utilizan fuerza de trabajo ni siquiera precaria como la que va a utilizar el capital extranjero, sino todavía en una condición peor. Se empieza a hablar de un concepto también nuevo, ni siquiera de explotación, se habla de superexplotación, es decir, voy a someter todavía a una explotación más fuerte porque ese capital local está todavía en mayor desventaja respecto a los capitales foráneos y entonces para poder nivelar sus ganancias van a explotar de una manera muy fuerte a la fuerza de trabajo. Entonces, bueno, un poco lo comento esto porque es importante que poco a poco empiece a darle, si voy a utilizar este concepto, es porque quiero decir esto con plena conciencia. Aunque está muy bien lo que hace Arturo, empezar a tratar de hacer el ejercicio, bueno, se hace esa indicación para que en adelante pues lo hagan, ¿no? También se hace un país dependiente, ¿no? Bueno, la dependencia ya viene desde más atrás, no solo es durante el periodo ICE, en consecuencia. Lo que sí, muchos autores dirían que el modelo ICE, lejos de revertir la dependencia y acceder a lo que se le conoce como el desarrollo autónomo, a partir de generar todo lo que en tu momento eran desventajas y volver las ventajas, no logras hacerlo eso, incluso se agudiza. Justamente dirían muchos autores, entre ellos Adrián Sotelo, Jaime Osorio, Vania Bambirra, Totiano dos Santos, etcétera, varios autores que son de mucha presencia en América Latina. Se agudizó la dependencia, entonces ni siquiera la lograste suspender, la avanzó todavía más con el modelo ICE y lo capitalizó, en este caso, el mercado mundial. Bueno, voy a seguir leyendo yo aparte las intervenciones de ustedes, son muy interesantes, y voy a sacar algunas notas para poder comentar. Lo que vamos a hacer ahora, pues es permitir la participación de los profesores. ¿Tú quieres comentar? Adelante. Y bueno, Pati también. Pati, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, hola. Bueno, pues, y yo después al último. Bueno, sí, sí me pareció, bueno, muy interesante estar en toda esta primera parte de la lectura de María Luisa. Yo voy a empezar aquí con una conclusión que viene en la página 9 de la lectura. Bueno, yo haciendo la lectura me acordé de muchas historias que tienen que ver con esta lectura, un proceso de industrialización. Me estuve acordando, cuando yo estuve trabajando en Hacienda, en la subsecretaría de Ingresos con Gustavo Petricholi, cuando estaba Echeverría, y hace rato, ¿no? Yo estuve trabajando ahí en la subsecretaría de Ingresos con Gustavo Petricholi. Gustavo Petricholi, un personaje que estaba en el ITAM hace tiempo, ¿no? Entonces, me estaba yo acordando de muchas historias sobre esto, de las políticas, por ejemplo, de cuando estaba Echeverría, bueno, de Echeverría, luego de López Portillo, de La Madrid, de Salinas, de Cedillo, de Fox, o sea, de Calderón, y todos los que han pasado, ¿no? Desde entonces, cada uno tiene su propia forma de gobernar, y entonces me estaba acordando yo mucho que Echeverría, el PG tiene mucho que ver con las formas de gobernar que tenía Echeverría.
O sea, él venía de una corriente que se le llamaba nacionalismo, del nacionalismo revolucionario, del PRI, ¿no? De las corrientes que todavía existen en el PRI. Hay personajes ahí que ahorita están de senadores, senadoras, que fue presidente del PRI, ¿no? Y que me estaba acordando, también López Portillo estaba de esa corriente del nacionalismo revolucionario, tenían sus propias formas, ¿no? O sea, de gobernar, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan que Echeverría, pues, estuvo de secretario de Gobernación con Díaz Ordaz, que fue el anterior a Echeverría. O sea, y bueno, con Díaz Ordaz estuvo la tragedia de Tlatelolco, ¿no? Del 68, del 2 de octubre no se olvida, ¿no? Y bueno, yo les decía aquí de la página 9, hay en la página 9 dice una especie de conclusión, fíjense, que dice, el segundo párrafo dice, estas fueron las argumentaciones que se dieron para justificar los cambios en las políticas económicas, las verdaderas razones, como siempre, se ocultaron tras esta palabrería, ¿no? Dice, el resultado ha sido, está refiriendo María Luisa a la cuestión del proceso histórico de la industrialización en México. Dice, bueno, decía, el resultado ha sido un desmantelamiento de la industria, lo que algunos llaman un proceso de desindustrialización que llevó a una mayor dependencia hacia la economía norteamericana, una vez más, ¿no? Hacia la economía norteamericana, estadounidense, dice aquí, y a la conversión de la industria en una gran maquiladora, en los peligros que esto supone, ¿no? Y bueno, esta es una de las partes que aquí, en esto menciona, es una especie de conclusión de María Luisa, ¿no? Es importante, que va a estar presente en toda la lectura, y bueno, pues en esto de la industria maquiladora, todos lo conocemos muy bien, ¿no? ¿Qué importancia tiene actualmente la industria maquiladora aquí en México, ¿no? En la zona fronteriza, hasta pues toda lo que es la industria automotriz, y la importancia que tiene la industria automotriz en relación al empleo y a otra serie de indicadores, ¿no? O la industria electrónica también, que está localizada en gran parte, pues también en la zona fronteriza libre, bueno, sí, libre, la frontera norte, y en gran parte de Jalisco, ¿no? Por ejemplo, entre otros lugares. Y bueno, esto, o en lo que ahora se está impulsando como uno de los grandes proyectos del observador, en poderla ampliar a la zona de Tehuantepec, del istmo de Tehuantepec, otra zona maquiladora grande, para que sirva como muro de contención, entre otras cosas, a la migración que viene de Centroamérica, ¿no? Sudamérica y otros lugares, en otro sentido, ¿no? Y bueno, también estaba yo recordando que en estas cuestiones, efectivamente, todos estos procesos llevan a un cambio en la configuración desde el punto de vista geográfica, geoeconómica, de los enclaves, inclusive la industria en México, uno de los principales zonas industriales, o conjuntos de zonas industriales del país se ubica, ¿no? Todavía aquí en el Valle de México. Por ejemplo, en los años 50, 60, se creó de los 50, 60, que es cuando se creó la zona industrial Vallejo, que ustedes conocen, ¿no? Por ejemplo, o las 5 zonas industriales que están en Naucalpan, que son las que yo recuerdo, ¿no? Unas investigaciones ahí en estas zonas. Y en estas zonas se encuentra, por ejemplo, la industria textil desde hace 2 siglos, ¿no? Muy importantes, ahí están las primeras industrias de la industria textil, su ubicación. Las 5 zonas que decía usted Vallejo, que son la San Andrés Atoto, la Tlatilco,
y otras son 5 zonas industriales ahí, pequeñas zonas que hacen un conjunto de zonas ahí en Naucalpan. Y luego las zonas industriales el corredor industrial que va pues que en gran parte va de la misma carretera México-Querétaro, ¿no? En una parte, en la parte norte del Valle de México, y en parte de Cuautitlán, o en la zona de Catepec, San Juan y Guatepec, ¿no? Donde están concentradas las gaseras, por ejemplo, ¿no? Ahí, y las zonas que tienen estas partes, ¿no? Y hay otras, ¿no? Aquí en el Valle de México, las Granjas México, que está en Iztacalco, etcétera. Muchas de estas zonas, fíjense, ahorita en relación a su situación, muchas quebraron, muchas industrias quebraron y ahora son grandes almacenes, ¿no? Almacenes son bodegas, se convirtieron en grandes zonas de bodegas. Entonces, bueno, podría seguir sobre esto, ¿no? Pero yo les quería mencionar esta cuestión. Otra cuestión que me parece a mí importante, que lo he señalado, bueno, también me llama la atención, que es muy importante, bueno, la lectura de María Luisa González Marín, de la maestra, doctora, me pareció muy buena, muy interesante. A mí se me falta la segunda parte, ¿no? Pero sí me parece a mí también en el análisis que ella hace, el análisis la importancia que tiene el capital extranjero, aquí sobre todo el norteamericano, ¿no? Que ha tenido históricamente. Esto viene, bueno, por estaba leyendo por la página 12, ¿no? La página 12. Estaba ya acordando, bueno, cómo Estados Unidos ha estado interviniendo en México, usted sabe, desde que le arrancó con la guerra del siglo pasado, más de la mitad del territorio mexicano, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, que esa situación de su presencia en la industria aquí en México, bueno, pues es muy importante en los casos de Estados Unidos, en las diferentes actividades, ¿no? Bueno, yo, en otra cuestión que me parece también importante que da la lectura, es en la que está en la página 17, cuando empieza a decir sobre el modelo de sustitución de importaciones, y se lo voy a leer textual, como dice este parrafito. Dice González Marín, dice, realmente resulta difícil hablar que en México existió un modelo de industrialización. Entendido como la elaboración de un plan que guiara la política económica y especialmente a la industrial. Cuando se habla de proteccionismo, de modelos de sustitución de importaciones, en realidad se hace referencia a procesos que se llevaron a cabo sin tener claros los objetivos y sin que estos obedecieran a un plan preconcebido de industrialización. Bueno, yo estaba leyendo este parrafito, dije, bueno, hoy en día, con la cuarta, de la cuarta, ¿cuál es el plan de desarrollo industrial? Porque, bueno, conocemos del observador, por ejemplo, bueno, quizá lo de Dos Bocas, ¿no? Por ejemplo, en esa zona, la refinería petrolera de Dos Bocas, y en algunas otras zonas, ¿qué es lo que se está pensando? Pero como proyecto, ¿cuál es? Estoy pensando sobre eso, ¿no? Vamos a Bien, pues sí, hay varias cuestiones que son para pues, estar comentando, son polémicas, ¿no? Justo, ¿qué se perseguía en toda la región en ese sentido? ¿Cuál era el presupuesto? Y entonces hay que darle contexto. O sea, hay una cuestión. Miren, esta lectura la debatimos con la doctora en alguna ocasión, ya tiene algunos años esto,
en la facultad, estaba en la mesa, en el panel de comentaristas, Carlos Aguirre, que bueno, quienes lo conocen, Carlos Antonio Aguirre, pues es un profesor muy crítico, muy incisivo, ¿no? Sobre algunas cuestiones. Él no deja pasar por alto, pues que a uno se le vaya el detalle de repente de utilizar cosas, ¿no? Bueno, la primera crítica, y que además suscribo, pues es que la doctora plantea, primero, el contexto mundial se ubica en un proceso no fácil para el capitalismo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que se está desarrollando el bloque socialista, es un mundo de tipo bipolar. ¿Y qué quiere? Bueno, en esta disputa, pues está en el propio México, como un estado ya, por lo menos jurídicamente hablando, yo no sé si en términos de un proyecto económico sí tendría la soberanía total, sino relativa. Se está hablando de que México se discutía hacia dónde habría que transitar, si a un socialismo como el que estaba planteando la Unión Soviética, para el caso de América Latina, o habría que más bien plantear una suerte de capitalismo más bondadoso, ¿no? Para una región con las características como América Latina y el Caribe. Y había también es que planteaban seguir a pie juntillas lo que en otras latitudes donde surge lo que es el capitalismo se llevaba. Por eso la autora, y en eso sí estoy de acuerdo, habla de un capitalismo tardío en México y en toda la región, y hay que entender eso que implicó, qué tiene que ver en sus procesos. Cada proceso muy sui generis, muy particulares, son irrepetibles, tienen sus características propias. Entonces, lo primero es que yo no podría hablar de un socialismo real en la Unión Soviética. Yo no, bueno, yo por lo menos no estaría tan de acuerdo con hacer esa aseveración. El propio Carlos Antonio hace este comentario, no es el único, hay varios que hablan de un mal llamado socialismo, ¿no? Que se aproximó mucho a un tipo de estado monopólico que no se sabía bien qué tintes tendría, ¿no? ¿Y por qué dice esto? Dice, bueno, una cosa va a ser la Unión Soviética durante Lenin, que iba en un proceso y en una perspectiva. Cuando fallece Lenin, ¿en qué año fallece Lenin? La Revolución Rusa surge en octubre de 1917, ¿no? Y entonces empieza todo este proceso de transformación en términos regionales. Lenin, si no mal recuerdo, ayúdenme, me parece que fallece en el 22, ¿no? Sí, no, en el 24. No, en el 24. El 24. Todavía ni siquiera era la URSS como la conocemos, ¿no? Está en todo ese proceso. Con Stalin viene esta consolidación de las federaciones que existían previas a lo que es la Unión de Repúblicas Socialistas, justamente de estas federaciones. Y de ahí ya vienen esos problemas de antaño con Ucrania, quien se pone a revisar la historia justamente de esos procesos de integración, no fueron fáciles tampoco. Bueno, entonces, dice Carlos Antonio, con Stalin va a ser otra historia, otro análisis que hay que tener mucho cuidado para saber qué tanto todo este proyecto original, el proyecto inicial que plantea desde la Revolución, se está planteando desde Lenin y otros teóricos, se lleva en práctica, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay toda una discusión. Pues yo digo, yo no me aventuraría a decir, bueno, ese es el socialismo ya real, ¿no? Lo que se pudo practicar ahí. Y eso se transmite, o sea, con Stalin se está exportando ideológicamente también, y en términos culturales y de formación, hacia otras regiones, ¿no? Está el caso de lo que hoy es la República Popular China, que también tiene un lazo directo con lo que es la URSS. Va a haber otras expresiones en América Latina, ¿no? Que están pensando en que esa es la vía para cambiar las condiciones que se están viviendo, que se están generando en toda la región, ¿no? Entonces, Estados Unidos, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, para darle contexto, empieza a jugar un papel de construcción hacia lo que después va a ser un hegemón, ¿no? El hegemón, en términos como lo utilizan algunos autores, sería un país hegemónico en términos políticos, militares, económicos, ¿no? Desplegar a escala mundial su régimen, ¿no? Para poderse consolidar y además mantenerse. En ese sentido se habla de que América Latina es fundamental para que Estados Unidos hubiera conseguido eso. Entonces, la autora plantea, González Marín, yo estoy totalmente de acuerdo cuando está planteando el caso, es como una especie de analogía, no sé si así lo vean Luis y Pati, bueno, y ustedes también, compañeras y compañeros, cuando está planteando el caso, que además es una discusión, ¿no? En América Latina también, todas estas discusiones se están abriendo, ¿qué está impidiendo que América Latina se sacude y pueda empezar un proceso de desarrollo propio,
¿no? Pensado desde América Latina. Y entonces ponen esta analogía con el periodo todo el periodo de la corona española, para el caso de México, la Nueva España, y justamente está el caso de los obrajes, toda esta concepción que hay desde España para impedir cierto desarrollo en ciertas partes que pudiera derivar después en una suerte de, se me fue el término que se utiliza jurídico, cuando te estás de independencia, hay un término jurídico que se utiliza mucho, esa no es soberanía, sino se empieza a generar las condiciones materiales, ¿no? Las condiciones ideológico-políticas, culturales, económicas, para que empiece ese proceso de emancipación, ¿no? Entonces, eso lo cuidaba mucho la corona española, no solo en eso, incluso quienes gobernaban, o sea, no permitía que fueran los mestizos, producto de la conquista, quienes podían acceder. Esto es muy importante, porque a partir de ahí es como se transmite la idea de qué tipo de industria tiene que empezarse a gestar, o de qué tipo de capitalismo se tiene que gestar en la región, de dónde viene esa idea, y cómo baja, o sea, cómo se adapta, ¿no? A las necesidades de qué. Entonces, cuando tú hablas de incorporarte al mercado mundial, lo estás haciendo, pero tú tienes evidentemente una influencia muy fuerte extranjera de Estados Unidos. Entonces, ese ejemplo que pone González Marín se me hace muy, muy importante, muy adecuado. Habla de las oligarquías, ¿no? Y pone un punto también, la oligarquía viene justamente de este proceso, de la generación de esta clase que se está construyendo en América Latina, que son los terratenientes, ¿no? ¿Qué papel tienen? ¿De dónde vienen? La concepción que tienen, ¿no? Esta concepción, empiezan a tener una concepción muy particular de cómo tiene que ser el desarrollo de esta región, pero totalmente subordinado a las necesidades de lo que es la corona española. Después viene todo el proceso de emancipación, en teoría por lo menos lo que sería, por eso justamente lo que dice Luis Villoro en el texto, aquel que es el proceso ideológico de la Revolución de Independencia, un texto que yo se lo recomiendo mucho, les decía yo hace rato, ellos cuidan mucho en las formas de gobierno, solo los peninsulares, ¿no? Pueden estar en el gobierno. ¿Quién es un peninsular? Los que directamente vienen o sea, son población española, ¿no? Que eso es la representación de la corona española en la Nueva España. Nadie más podía ser. El virrey ese papel jugaba. Esas extensiones, lo que es la Revolución de Independencia, juega ese papel, tratar de romper, pero bueno, está esta cuestión. Luego, se está generando una visión, dice la autora, que también coincido con ella en esto, se está generando, se generó una clase burguesa poco dinámica, ¿no? Pero además poco competitiva, que estaba mucho en la lógica, súper ambiciosa, pero muy en la lógica de la ganancia rápida. Entonces no le interesaba todo el proceso de desarrollo, por ejemplo, que les proponía una clase burguesa más consolidada en Europa, que proponía el desarrollo por etapas, desarrollar ciertas industrias, que era un proceso de más larga data, ¿no? O sea, más complicado, no tan sencillo. En América Latina se veía algo como no necesario, ¿no? Entonces me iba yo a cosas, no veían como importante desarrollar la industria, era lo más rápido. Entonces esta parte era quién se encargaba, o sea, qué clase burguesa se iba a encargar de desarrollar la industria. Y no hablemos del sector financiero en ese momento, durante lo que va a ser el proceso de consolidación del Estado-Nación. Ese es el antecedente, ¿no? Hay una clase política que se está formando. Ahora, con esto termino esta primera intervención. ¿Por qué fracasa el modelo ICI? O sea, no es nada más una cuestión de llegada a recursos o de plantear el tipo de industrias. En términos de poderes del Estado, ¿no? O un poco lo que decía el profesor Luis ahorita, ¿por qué sí podría tener viabilidad el proyecto de la 4T o no? Y tiene que ver mucho la disputa que hay en términos de poderes a nivel de Estado. Hay muchos intereses ahí muy fuertes, locales y foráneos, ¿no? La burguesía industrial norteamericana está interesada en un sentido, pero también la burguesía financiera, se están disputando eso. Entonces sí depende mucho de eso. Ahora voy para allá. Fíjense, un poco en esta cuestión. Se está exportando, ¿no? En América Latina es súper convulsa, hay golpes de Estado, hay dictaduras militares, aquí en México se discute al seno del gobierno, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas, está Lázaro Cárdenas con el general Mujica discutiendo cuál es el proyecto que se debe de dar para que pueda el país desarrollarse. Lázaro Cárdenas
a partir, por ejemplo, de esas concepciones políticas, es súper nacionalista, ¿no? Él tiene una concepción de que tiene que, o sea, pero él es partícipe de lo que es el capitalismo. Él dice, no, no hay que abandonar el capitalismo, eso es un error. General Mujica dice, no, hay que darle posibilidad al socialismo. Y por ahí hay algunas expresiones que empuja el general Mujica. Un socialismo que hay que analizarlo con cuidado, ¿no? Que tiene sus expresiones en espacios de educación, ¿no? Están esas experiencias que surgen durante este periodo, ¿no? Bueno, entonces se está gestando esta discusión. Se traslada, por ejemplo, hasta qué punto está en el 59, o sea, hay toda una discusión en América Latina de cómo se podría lograr la transformación, si es por la revolución o por la vía electoralista, toda esa discusión al interior. Por ahí preguntaba a Luis si le tocó lo que es el Partido Comunista, fue el Partido Comunista Americano, que es súper interesante, que además tiene la 4T muchas incrustaciones de esa experiencia y que están empezando a ver como que el proyecto actual no va a dar para lo que ellos pensaban, ¿no? Porque se acaba de romper uno de los del 68, Guevara, Nieva, que acaba de romper con la 4T y dice, es que yo lo que pensaba no va a suceder, y bueno, cada uno, digo, en sus justas dimensiones, no hay que decir más de lo que es, analice lo que hay con calma. ¿Por qué estoy diciendo esto? La parte política es fundamental para poder sacar un proyecto económico, y eso no se dice, ¿no? Entonces, en el 59, irrumpe en el espacio de América Latina y el Caribe una opción que no estaba en el presupuesto ni siquiera de la izquierda en América Latina, que era que una revolución la pudieran hacer no el sujeto revolucionario que se pensaba, que era a partir de la industria. Por eso también la izquierda en América Latina, como una cuestión estratégica, empezó a empujar el proceso de industrialización, porque ahí se iba a gestar la transformación, era esa formación a partir de lo que implicaba la industria, etcétera. Todo esto que se comenta en teoría del Estado, en ciencia política, en filosofía política, todos estos procesos en momentos históricos son muy importantes en América Latina y el Caribe. Entonces, aquí viene un punto para que nosotros tengamos fe, más bien no fe, sino que constatemos de que sí hay un interés muy fuerte de América Latina, digo, de Estados Unidos, sobre América Latina. Cuando surge la Revolución Cubana, ni siquiera se reivindica inmediatamente socialista, se reivindica contra el capitalismo, es decir, lo que aquí está ocurriendo, esto no puede seguir sucediendo en Cuba, ¿no? Con todas las discusiones que podemos tener en otros espacios, de buena manera, para entender lo que ahí pasa, ¿no? Cada quien con su fundamentación. Pero bueno, entonces, ¿cómo responde Estados Unidos con Kennedy? ¿No? La revolución es en el 59, si no mal recuerdo es en el 60, el 1 de enero del 60 entra en vigor, inmediatamente responde Estados Unidos y manda una iniciativa que también un poco estudiada y se va a hermanar con el famoso modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que es el famoso proyecto Alianza para el Progreso. Entonces, cuando va, pues, en términos generales, en América Latina y el Caribe, empiezan a ver que en Cuba hubo una opción distinta a lo que se había pensado, se empieza a discutir que puede haber otras opciones para transformar lo que está ocurriendo en América Latina, ¿no? Entonces, la Revolución Cubana sí pegó en ese momento de manera significativa, ¿no? Por lo menos en las grandes esferas de poder, las grandes esferas, por ejemplo, de la izquierda empiezan a plantear lo del caso cubano como una vía. Estados Unidos inmediatamente impacta. ¿Qué es el programa de Alianza para el Progreso? Ya termino, porque si no me voy a echar toda la casa yo solito. Me la puedo echar sin problema. Entonces, el problema es ese, ¿no? Alianza para el Progreso lo que está planteando es justamente, empieza a abrir la vía o la puerta para decir, América, o sea, desde Estados Unidos, América Latina sí puede tener una vía para desarrollarse por sí misma, ¿no? Eso es en términos sustantivos lo que está planteando. Incluso coloca recursos para poderlo hacer. Genera dos instituciones financieras que van a estar administrando recursos de manera, o sea, para los estados que decidan, los países que decidan, ir por la vía de Alianza para el Progreso. O sea, en práctica, muchos estados en América Latina y el Caribe deciden ir por esa vía, ¿no? Empezar a financiar toda esta parte, en donde es fortalecer el mercado interno. Viene una serie de políticas con la Alianza para el Progreso, que digo, está planeada desde Estados Unidos con Kennedy,
para tratar de evitar que siga avanzando el proyecto cubano, ¿no? Y bueno, y esto se hermana con lo que justamente está observando Raúl Previch, ¿no? Y toda la escuela de la CEPAL en ese momento, que además hay que decirlo, cuando surge la CEPAL en América Latina y el Caribe, sus posicionamientos para lo que se vivía en ese momento, incluso fueron categorizados como bastantes, hasta marxistas, sin ser marxistas, decían, no, ustedes son marxistas, ¿no? Y hubo quien planteó que la CEPAL había que desaparecer, para que se den cuenta de la dimensión que había en términos teóricos del momento, ¿no? O sea, por donde decían, oiga, lo que ustedes están planteando, eso de la industrialización por sustitución de importaciones, es radical, ¿no? Entonces, bueno, el día miércoles, compañeros, para que entiendan más de lo que fue la teoría de la dependencia, que sí tuvo muchas aportaciones, tampoco es decir, nada, todo esto, sí tuvo muchas aportaciones y también hay bastantes críticas a lo que planteó la escuela de la CEPAL durante la etapa de lo que es el estructuralismo, ahora están en lo que es el estructuralismo. El miércoles a las 6:30 vamos a tener una conferencia organizada por el CAM sobre justo esto, la teoría de la dependencia en América Latina, ¿no? Y el ponente, bueno, yo lo respeto mucho, fue nuestro alumno, tiene su posición política y teórica, teórico-política. Él ha estudiado mucho la teoría de la dependencia, por qué se planteó, cuál era la misión. Muchos gobiernos adoptaron todo el proyecto de lo que es la teoría de la dependencia a partir del deterioro del intercambio comercial, ¿no? Este concepto, ¿qué se entiende por dependencia económica, política? ¿Qué se entiende por desarrollo autónomo? ¿Cómo se consigue el desarrollo autónomo? ¿Por qué surge la propuesta del modelo ISI, la industrialización por sustitución de importaciones? ¿Cuáles eran los puntos claves? Y que déjenme les digo, y ahí sí converjo un poco con la maestra, no es que fuera una cuestión caótica lo del modelo ISI, sí había ciertas metas, por ejemplo, lo de la generación de bienes de capital, y hay datos, ¿no? Brasil, Argentina, México, empieza a generar bienes de capital en ciertas ramas de la industria para poder generar el desarrollo en general de sus economías. Bueno, Pati, ¿quieres comentar algo? Sí, me eché casi toda la clase. Sí, bueno, pues ya vamos a acabar. Entonces, solamente les quiero comentar para los que ya levantaron su canasta, que tienen que subirla a la plataforma del CAM. Allí en Classroom yo les dejé el enlace para que ustedes la suban. Entonces, en esa plataforma nosotros vamos a revisar sus cuestionarios. Entonces, bueno, van a tener el cuestionario de que ustedes tienen y nosotros vamos a revisar pues el que ustedes nos suban. Y también aquí por el chat les voy a mandar algo relacionado con sus calificaciones y sus actividades y las exposiciones del grupo 239 para que vayan revisando si la información que está allí pues corresponde con lo que ustedes tienen. Entonces se los voy a mandar por el chat. Ahí está la información en el chat para las compañeras los compañeros y los compañeros del 239 para que lo vayan revisando, ¿no? Igual voy a postear esta información ahí en Classroom. Y bueno, sería todo de mi parte porque igual ya vamos a terminar. Ok, bueno, entonces, yo no sé, bueno, espero que también sea arropada esta propuesta para el grupo 239. La idea es que también utilicen otros espacios. Para los compañeros que puedan acompañarnos en la plática del día miércoles a las 6:30, ya después les hago llegar la liga al grupo, hay que hacer una reflexión para los grupos, al grupo 211. O sea, los voy a tomar en cuenta, estoy levantando los registros de esta cuestión. Lo otro, a partir de lo que les planteé en el grupo 211, tenía yo planeado hacia el final de esta reunión, de esta sesión, ir ligando lo del trabajo final, ¿no? En ese sentido, íbamos a empezar cómo se hace el planteamiento del problema, cómo se empieza a argumentar y les íbamos a dar una serie de información. El tiempo ya nos ganó, pero bueno, la siguiente sesión lo veremos el miércoles sin falta, incluso podríamos empezar con eso porque es parte importante de su trabajo final, un poco lo platicaba ahorita con Luis, en ese sentido, para que empecemos nosotros a avanzarle ya al protocolo de investigación. Y lo último, en un momento más subo lo de la estructura del trabajo final al Classroom del 211 y también, bueno, entiendo, se lo vamos a pasar a Pati para que ella lo pueda subir. Es una guía, todavía está, aunque es una guía, vienen pasos que hay que dar para que ustedes puedan hacerlo del trabajo final sin ningún problema, ¿no? Entonces empiecenlo a revisar y ya llegaremos nosotros ahí
empezar a abordar. Sí, Pati. Bueno, igual sobre la propuesta que manejaba aquí el profesor Javier de que va a tomar como en consideración alguna reflexión o comentario que tengan las personas que puedan acudir a la conferencia del miércoles, pues igual aquí pues en el 239 pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a abrir ahí un espacio para que ustedes suban si han acudido pues a algunas conferencias o incluso pues a la conferencia en la que estuvimos con Carlos Antonio Aguirre, para que ustedes ahí suban su reflexión, su comentario, ¿no? Para que sea tomado en cuenta como igual como una actividad extra. Y ya. Bueno, muy bien, Luis, ¿quieres hacer? Compañeros, ¿alguna duda? Sí, Junet. Hola, profesores. Tengo una duda. Hay dos actividades programadas para el miércoles. ¿Las dos son para el miércoles o solo es una? En el grupo 239. Solo es una. Sí, es la de la segunda parte de esta lectura, ¿no? Entonces hay que modificar ahí las fechas. Vale, muchas gracias. Sí, la siguiente sesión vemos la segunda parte de González Marí y nos metemos a darle al protocolo de investigación, a cómo se desarrolla justamente el planteamiento del problema, que es el primer punto del protocolo, entre todos para que puedan sacar nota y lo podamos avanzar, ¿vale? ¿Alguna otra duda, comentario? Si no, con eso terminamos la sesión. Sí, Luis. Profesor, yo tenía una duda del grupo 211. ¿Nosotros también tenemos que subir el cuestionario sobre precios en la página del CAM o dónde? Sí, de hecho yo estaba, si quieren, no lo suban, si tienen todavía dudas, y la siguiente sesión les hago el ejercicio de cómo se debe de subir, incluso para los productos que van en blanco, que no los tuvieron, cómo hay que subirlos para no tener problema. ¿Te parece bien, Luis, Pati? Que abramos un espacio en la siguiente sesión, y que ellos vean cómo hay que subir los datos. Sí, Marco. No sé si, Luis, si con eso queda claro. Sí, profesor. Sí, muchas gracias. Gracias, Luis. Marco, por favor, y luego Edgar. Sí, ¿hasta cuándo se dio la prórroga para entregar el trabajo? Y la segunda es, después de que nosotros subamos el archivo a la página, ¿tenemos que mandarles algo a ustedes o solo se queda así? No, un poco para comentar. No es como tal un archivo, ¿no? Son datos que se vacían en una plataforma, los que ustedes tienen. La fecha límite para el levantamiento del cuestionario de precios, a eso creo que te refieres, es el día 4 de mayo, ¿no? ¿Sí? O creo que aquí quedamos un poquito después, Pati. Sí, era el 7 de mayo, me parece. Bueno, entonces todavía tendrían el 7 de mayo todos para poder terminar de hacer el levantamiento de sus precios, ¿vale? A ver, perdón que te interrumpa, Javier. Mira, aquí en lo que yo les mandé dicen que si hay alguna omisión o algún error, ustedes lo señalen en el documento mismo mediante un comentario. Lo que tienen que hacer es hacer un comentario a documentos de Google. Entonces, si ustedes no saben hacerlo, busquen algún tutorial en YouTube sobre cómo hacer comentarios en una hoja de cálculo de Google, o incluso en ocasiones pasadas, en lo que les había ya compartido de sus participaciones en el mismo archivo, yo les había compartido también un video que es pues un pequeño tutorial de cómo hacer esos comentarios. Entonces, pues por favor revisen esa información, porque si no, o sea, lo hacemos así porque si no, de pronto se me pueden pasar los correos o luego llegan correos como no deseados y así, ¿no? Entonces, para que todo quede ahí en la hoja de cálculo y también todos podamos verlo. Ya. Bueno, es como muy particular lo que están comentando los compañeros respecto a algo que están desarrollando en algún material, ¿no? En alguna base. Yo lo que comentaba tiene que ver con el levantamiento de cuestionarios de precios. Entonces, mejor miren, el día límite, de acuerdo a lo que acaba de decir la maestra Patti, es el día 7 de mayo para que puedan subir sus precios. Después de eso ya no, porque va a modificar, ¿no? El precio. El día miércoles, para ponernos de acuerdo, el día miércoles abrimos un espacio que no va a durar más de 10 minutos, en el que les vamos a hacer un ejercicio de cómo hay que subir el cuestionario, para que sepan, frente a algunas cuestiones que normalmente ocurren cuando hay ausencia de un precio, cuando tengo que anotar observaciones respecto a lo que logré yo cotizar,
Solo es para eso, la finalidad, digo, es esa, para el ejercicio, ¿vale? Entonces, con eso quedaría capturados los datos, no tienen que ni siquiera que avisarnos. Lo que sí hay que poner es al final, y también ahí lo van a ver, su correo y su nombre para que nosotros podamos registrar quién fue el compañero o la compañera que subió el cuestionario, pero les digo, el miércoles con mucho gusto lo vemos eso y atendemos otras cosas, ¿vale? No sé si hubiese alguna otra duda, comentario, y si no, pues damos por concluida la sesión del día de hoy, compañeros. Compañeras, que estén muy bien, que tengan buen día, nos estamos viendo el miércoles. Hasta luego, profesor. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Saludos, Pati. Ahorita- Hasta luego, profesor. Bye. Adiós.